Este y otros contenidos, búscanos en Spotify como La Hora de la Decisión. En la descripción de este video encontrarás el URL que te llevará a nuestro perfil. Compártelo con amigos y familiares. Publicamos reflexiones todas las semanas. ¿Te has preguntado por qué los cristianos sufren? Un barco naufragó en una tormenta y solo 2 hombres pudieron nadar hasta una isla desierta. Los 2 hombres no sabían qué hacer y decidieron que ambos debían de orar. Pensaron que para saber cuál de los 2 haría las oraciones más eficaces, iban a separarse, y así decidieron establecerse en lados opuestos de la isla. Lo primero por lo que oraron fue por alimentos. A la mañana siguiente, el primer hombre vio un frondoso árbol de frutas en su territorio, del cual pudo comer, y el segundo no recibió nada. Varios días después, el primer hombre se sintió solo y oró por una mujer que le acompañase. Al próximo día, otro barco naufragó y la única sobreviviente fue una mujer que llegó al lado de su isla, y allí se estableció como su compañera. Los 2 hombres siguieron orando, y el primero pidió en sus oraciones casa, ropa y más alimento. Y como por arte de magia, el primer hombre recibió todos sus deseos, mientras el segundo no recibía nada. Finalmente, el primer hombre oró por un barco de manera que él y su compañera pudieran dejar la isla. Al día siguiente, un barco llegó milagrosamente al lado donde ellos vivían, y decidió dejar al segundo hombre abandonado en la isla, pues consideró que sus oraciones no habían recibido la bendición de Dios, y por eso no habían sido respondidas. Cuando el barco zarpaba de la isla, escuchó una voz de los cielos que le preguntó: ¿por qué dejaste a tu compañero abandonado en la isla? El primer hombre respondió: mis bendiciones son solo mías, porque fui yo quien las pidió. Las súplicas de mi compañero no fueron escuchadas, porque Dios no le respondió nada a él. La voz le volvió a hablar y le dijo: estás totalmente equivocado. Él solo tuvo una súplica y Dios se la respondió. El hombre, extrañado, preguntó: dime entonces, ¿qué pidió él para que yo le deba algo? Y la voz le respondió: él oró sencillamente para que todas tus súplicas fueran concedidas. Sabes, esta historia es una historia obviamente ficticia, pero nos habla acerca de la oración y de la intercesión. Sabes, muchas personas están equivocadas con respecto a la oración. A lo largo de mi ministerio he evangelizado a muchísimas personas, y una de las frases más recurrentes que escucho de la gente es: yo no voy a la iglesia, no soy cristiano, no me congrego, no he recibido a Cristo en mi corazón, pero mire, yo todas las mañanas le pido a mi Diosito y Diosito todo me lo concede, y no le hago mal a nadie. Y estas personas piensan que con esa oración a su Diosito es suficiente. También he escuchado en consejería a muchos creyentes y hasta líderes de la iglesia que piensan que Dios no les oye. Pareciera que muchos que no son cristianos creen firmemente que Dios les escucha, y los que somos cristianos dudamos acerca si Dios oye o no nuestras peticiones. Entonces, ¿cuál es la oración que Dios escucha? ¿Y me escuchará Dios a mí? Quédate unos minutos y descubrámoslo a la luz de la palabra. Tengo la plena certeza que este mensaje va a fortalecer tu fe. La palabra del Señor dice en San Juan capítulo 9 versículo 31: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esta palabra nos habla acerca de un ciego que fue sanado por Jesús y se presentó delante de los fariseos y empezaron a cuestionarle y le decían que Jesús era un pecador. Y el ciego refuta eso y les dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios, Dios oye a esta persona. Entonces habría que preguntarnos: ¿por qué Dios no oye a los pecadores? ¿Será que Dios no los ama? ¿O acaso es selectivo con las personas a quienes escucha
y dice a este sí escucho, a este no escucho. La palabra de Dios dice en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para Dios. Es decir, Dios no hace acepción de personas. Dios no es un Dios selectivo. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene mimados. Él no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué no escucha la oración de los que viven alejados de Él? La respuesta está en Isaías capítulo 59, versículo 1, que dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, que el grave problema de la persona que no es cristiana, de la persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, de aquel que vive alejado de Dios, no es en sí la persona, porque Dios ama al pecador. El problema es el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Y el pecado hace una barrera entre Dios y el ser humano, y por eso es que Dios no escucha la oración de los pecadores. Hace un tiempo atrás, pasando los canales, veía un concurso que es un concurso de baile. Y sabes, no me sorprendió el concurso en sí, me sorprendía la actitud de todos los concursantes. Todos los concursantes estaban bailando, y cuando los entrevistaban al final del baile, ellos decían que los tiempos de Dios son perfectos. Resulta que todos los participantes de ese show creían que Dios estaba con ellos y que Dios avalaba lo que ellos estaban haciendo. Te estoy hablando de personas promiscuas, te estoy hablando de personas pecadoras, te estoy hablando de gente que vive alejada de Dios. Muchos de ellos tienen vicios, muchos de ellos viven una vida desordenada delante de Dios, pero es paradójico que todos creían que Dios estaba apoyando lo que estaban haciendo, y todos hablaban con convicción acerca de Dios. Todos hablaban con fe acerca de Dios y decían que los tiempos de Dios eran perfectos y que Dios les iba a dar la victoria para ganar el concurso de baile. Esto es un sinsentido, porque como vimos en la palabra, dice que Dios no oye la oración de los pecadores. Dios no escucha la oración de los injustos. Entonces, ¿cuál es la oración que Dios escucha? ¿Cuál es esa oración que el Señor está pendiente su oído y oye la oración de esta persona? ¿Cuál es esa oración? La palabra del Señor nos da la respuesta en el Salmo capítulo 51, versículo 17, que dice: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La Nueva Versión Internacional dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Es decir, que la oración que Dios oye es aquella oración que viene de un corazón arrepentido de sus actos, dolido por sus pecados y completamente arrepentido y clamando a Dios, y Dios le oye. Esa es la oración que Dios oye, la del corazón arrepentido. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Esto lo dice Romanos 10:10. Es decir, que cuando una persona viene y clama arrepentido a Dios, Dios le oye. Es por eso que después de cada podcast y después de cada programa siempre ponemos al final la oración del pecador, para que cualquier persona que escuche el programa y se arrepienta de sus pecados y se dé cuenta que verdaderamente necesita de Dios y clame a Dios y repita esta oración de manera sincera y arrepentido delante de Dios, tiene la convicción y puede tener la seguridad que Dios ha oído su clamor. Y si tú en alguno de los podcasts que has escuchado has repetido la oración con fe que aparece al final y lo has hecho con un corazón arrepentido a Dios, déjame decirte, puedes tener la certeza que Dios te ha escuchado. Pero aquellas personas, como esta gente que estaba en un concurso que nada tenía que ver con Dios, toda esta gente que clama a Dios y piensa que Dios les está oyendo, están clamando para que Dios les permita ganar el concurso de baile, para que con el premio van a ir a cometer más pecados, se van a ir a Europa a estar cometiendo actos inmorales delante de Dios y creen que Dios oye esa oración. Están muy equivocados. La palabra del Señor dice en Santiago capítulo 4 versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis
y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dice Santiago, ustedes piden, pero no reciben porque están pidiendo para sus placeres, para sus deleites, para seguir satisfaciendo sus pecados. Cualquiera que es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces tú no puedes creer de que Dios te escucha y yo no voy a la iglesia, yo no he aceptado a Cristo y yo no tengo nada que ver con Dios, pero yo cada mañana le pido y Él me oye. No puedes creer eso, porque la palabra de Dios dice que eso no es así. Si tú estás lejos de Dios y estás cerca del mundo, entonces te constituyes enemigo de Dios y estás pidiendo mal, porque estás pidiendo para tus deleites y en base a tus deseos y no en base a la voluntad de Dios. Que cuando venimos a Cristo y una persona es nacida de nuevo, sabe que todo lo que pidamos lo debemos de pedir en el nombre del Señor, pero creyendo en que Él lo hará, pero esperando también en su voluntad, en su tiempo. No siempre el Señor va a responder como tú quieres o como tú piensas. Él tiene diferentes formas de responder y diferentes tiempos en los cuales responder. Aparte de la oración del corazón arrepentido, ¿qué otra oración el Señor escucha? El Señor escucha la oración de sus hijos. Hebreos capítulo 4 versículo 14 dice: por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la palabra de Dios que todo aquel que es nacido de nuevo, que ha creído en Jesucristo, puede acercarse delante del trono de la gracia de Dios confiadamente. Puedes estar confiado, seguro, tener la convicción de que el Señor oirá tu oración. ¿Y por qué decimos de que el pasaje está hablando acerca de aquellos que son creyentes? Unos versículos atrás, en el versículo 3, el apóstol dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Es decir, que estas palabras que estamos leyendo en este momento no son para inconversos, son para creyentes. Entonces Dios oye la oración del corazón contrito y humillado, y también Dios oye la oración del creyente, de aquel que se ha convertido a Cristo, de aquel que le ha entregado su corazón. Tú puedes acercarte confiadamente delante de su trono para pedir y alcanzar de su socorro, y Él lo hará. Esa es la oración que Dios escucha, la oración de sus hijos. Y puedes estar seguro de que Él oye tu clamor y está atento a tu petición. Y pronto dará la respuesta a tu vida. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Oye esto, uno de los ancianos que está delante de la presencia de Dios le dice a Juan: no llores porque el león ha vencido. Pero cuando Juan voltea a ver, no está un león, sino que hay un cordero en medio de los 24 ancianos. Esto habla acerca de la persona divina de Cristo como león de Judá y como el cordero inmolado. Y el versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El Señor está presto a oír tu oración y rugirá como león en medio de tus batallas, y tendrá misericordia de ti y te lavará con su sangre preciosa como el cordero inmolado.
Así es que como hijo de Dios, deja de dudar acerca si Dios oye o no tu oración. Él te oye y te ve, y pronto dará a tu vida la respuesta que necesitas y esperas en su tiempo y su voluntad. Acércate a Dios en plena fe y con total convicción de que Él oye tu oración. Y si tú todavía no has recibido a Jesucristo, hoy puedes recibirlo para ser parte de su pueblo, de sus hijos, para que Él escuche tus oraciones, para que Él escuche tus peticiones. Y como decíamos anteriormente, al corazón contrito y humillado, Él no rechazará jamás. Él será león para ti, para luchar en tus batallas, y será cordero para extender su mano de misericordia. Y al león y al cordero sea la gloria por los siglos de los siglos. Del cielo viene ya y todo ojo le verá. Cadenas romperá, los corazones cantarán. ¿Quién te detendrá? Dios fuerte. Mi Dios es león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. ¿Quién te detendrá? Dios fuerte. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Que todos se arrodillen ante Él. Que todos se arrodillen al Cordero y al León. ¿Quién te detendrá, Dios fuerte? 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 Oh, ¿quién te detendrá, Dios fuerte? ¿Quién te detendrá, Dios fuerte? Oh, ¿quién te detendrá, Dios fuerte? ¿Quién te detendrá? Mi Dios es león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. ¿Quién te detendrá, Dios fuerte? Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Que todos se arrodillen ante Él. Que todos se arrodillen al Cordero y al León. Dios Todopoderoso. Que todos se arrodillen al Cordero y al León. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida, tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios.
Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios, y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión.